¿Cómo les va? Que el Señor les bendiga en esta tarde. Damos gloria y honor a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de estudiar o continuar estudiando la palabra. La verdad que es maravilloso poder estudiar la palabra de Dios y prepararnos, discipularnos para poder predicar la palabra de Dios, para poder anunciar el Evangelio, para cumplir el mandato, esa gran comisión que Dios nos ha dado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Y es importante que nosotros podamos estar reunidos para estudiar la palabra de Dios. Qué buena oportunidad que el Señor nos da. Yo creo que esto es un gran medio, el poder estudiar de esta manera a través de la distancia. Y a pesar de que el discipulado muchas veces no lo podemos estar haciendo personalmente, pero de esta manera poder estar llevando la palabra de Dios y poder seguir enseñando la palabra de Dios es algo maravilloso, plenamente maravilloso. Y quiero continuar en esta tarde en la enseñanza que venimos dando desde ya hace unos martes, enseñanza de la cruz. Vamos a ver la parte número 7, donde termina esta séptima palabra dada a la cruz por el Señor Jesucristo en el momento más fuerte de cuando tuvo que pagar el precio más alto por nuestras vidas para darnos libertad del pecado, para calmar la ira de Dios. Y vamos a ir metiéndonos y desglosando esta palabra, consumado es. Y esta palabra nos llevará a comprender la grandeza de su gloria. Ahora, yo quiero que podamos prestar atención, porque esta no es una enseñanza más. No es algo que nosotros, es una enseñanza trivial. No es algo que nosotros podamos pasar por alto. Esa es el sello. Yo creo que este es el sello, la parte más poderosa y más gloriosa, más maravillosa que nos expresa nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Si realmente nosotros somos cristianos y verdaderamente somos hijos de Dios, estas palabras de la cruz tienen que haber quebrado nuestro corazón. Yo te puedo asegurar, y esto Dios lo sabe, que no miento. Preparando este estudio, el Señor ha quebrado mi vida, ha moldeado mi corazón. Después de tantos años he comprendido que no sabía nada, que no comprendía nada, porque muchas veces uno comete el error de pensar o ir más rápido que Dios. Y el Señor, con estas palabras de la cruz, me llevó a los principios verdaderos de Dios y a evaluar cómo está mi vida delante de su presencia. Y esto es muy importante, examinarnos cada uno de nosotros. Y de hecho que puedo hablarte porque Dios me ha llevado a examinarme. Y ha quebrado mi corazón porque seguramente en muchas cosas he fallado. En muchas cosas no he hecho bien las cosas. Por ahí, por el entusiasmo, por el deseo de agradar a Dios, por tratar de anunciar el Evangelio, por predicar la palabra, por sostener la iglesia, por estar allí presente en cada una de las vidas y tratar de poder pastorear, ¿no? De ser un buen pastor, de ser un buen esposo, un buen padre. Me he olvidado muchas veces de buscar por ahí la presencia del Señor como debería buscarla y el tiempo que tengo que darle a Él. Por eso me ha llevado Dios hace ya un largo tiempo a la madrugada, porque durante el día yo no puedo por mi tarea, por mi trabajo, por mi ocupación, el hecho de tener que pastorear y visitar o ir a llevar alimento a alguien o poder estar preparando una prédica o lo que sea, trabajando en el arreglo por ahí de mi casa, para por ahí pintarla, por ahí cambiar una lamparita, por ahí, no sé, hacer algo dentro del hogar y que por ahí no tuve el tiempo en ese día para poder buscar la presencia de Dios. El Señor me ha levantado de madrugada y ha quebrado mi corazón en las madrugadas, mostrándome verdaderamente que lo necesito cada día más, y es desesperante mi necesidad por Él. Por eso entiendo que esta enseñanza de la cruz creo que ha traído a nuestros corazones un quiebre, un antes y un después, algo que ha sucedido poderosamente, porque aquí en esta palabra habla verdaderamente de la obra consumada del Señor Jesús allí en la cruz por nuestras vidas. Entonces entiendo perfectamente de que Dios nos está hablando y nos está mostrando su gracia y su gloria. Nos está llevando a que podamos nosotros valorar, no olvidarnos. Nosotros somos muy olvidadizos, ¿no? Somos muy de olvidar, muy de pasar por alto, de acostumbrarnos, de ser rutinarios y no darnos cuenta verdaderamente que cada día necesitamos más de Dios
y de poder estar delante de su presencia para exaltarle, para glorificarle, para amarle, para bendecirle, para poder estar verdaderamente valorando lo que Él ha hecho por nuestras vidas, ¿no? Porque si hay algo que nosotros no debemos olvidar es valorar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero vamos a meternos de lleno en el estudio. Yo te pido que abras tu Biblia en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 19 de Juan. Vamos a cerrar en el día de hoy estas 7 palabras de la cruz o estas enseñanzas desde la cruz. Las 7 enseñanzas y estas 7 palabras dadas de la cruz por el Señor Jesucristo. Dice así la poderosa palabra de Dios. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron en la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amado Padre y Dios de los cielos, en esta tarde, Señor, te damos gracias porque hemos entendido durante toda esta enseñanza lo poderoso y maravilloso que fue tu sacrificio en la cruz del Calvario. El ocupar nuestro lugar en esa cruz para darnos vida y vida en abundancia. Nosotros que no nos merecíamos nada, hoy lo tenemos todo. Tenemos la vida de Dios en nuestros corazones. Fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de poder, en el cual nos guía toda verdad y nos lleva a alabarte, nos lleva a glorificarte y nos lleva a bendecirte, Padre. Este mensaje o esta enseñanza que nos has dado y que nos estás dando también en esta tarde son palabras muy profundas para nuestras vidas, para valorar, para darnos cuenta, para poder tener presente cada instante de nuestra vida lo que has hecho por nosotros, Señor. Te agradecemos y te rogamos, Señor, que el poder del Espíritu Santo nos lleve a comprender aún más estas palabras, consumado es, que encierran estas palabras tan profundas y tan gloriosas. Bendito sea tu nombre, te adoramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria al nombre de nuestro amado Salvador y nuestro Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Estas últimas palabras que registran en el Evangelio de Juan, consumado es, la palabra se traduce consumado de el griego, viene de una palabra del griego teleo, con acento en la O, teleo, que significa pagar, significa satisfacer, significa cumplir, terminar, consumar, pagar una deuda. Eso es lo que significa esta palabra consumado, que es lo que tenía en mente el Señor Jesucristo cuando estaba hablando estas palabras, estas últimas palabras en la cruz. Luego Él expiró, entregó su espíritu. El Dios Todopoderoso no permitió esto para que se consume nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Ahora, esta palabra que habla de esta palabra teleo, que significa cumplir, completar, terminar, finalizar, pagar, que dijo el Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que Cristo consumió en la cruz del Calvario? Y esto es lo que yo quiero que entiendas y valoremos y prestemos atención para refrescar nuestra memoria, y si no lo sabíamos, poderla aprender y ponerlo, digamos, presente en nuestro corazón para que día a día, momento tras momento, nos demos cuenta lo maravilloso y lo poderoso que fue y que es la obra en la cruz del Calvario de parte de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro amado Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo cumplió perfectamente su llamado y propósito en esa cruz. Jesús fue enviado a la tierra para morir en la cruz por los pecados de todo su pueblo. Cuando llegó el momento de terminar, que terminó de recibir todo el castigo de parte de Dios, Él dijo, consumado es. Al haber recibido toda la ira de Dios en sí mismo, su llamado a morir por nosotros se cumplió totalmente. Él cumplió el encargo del Padre. Sí, Él cumplió el encargo del Padre cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, a pesar de saber el honor que le esperaba, ¿sí? También Él veía el horror que iba a vivir en ese lugar de sufrimiento, en el huerto de Getsemaní, cuando Él estaba
orando al Padre, sabiendo lo que venía para con su vida. Él sabía que lo que iba a acontecer en su vida humana, como ser humano, iba a ser terrible. Estaba preparando su corazón y rogando la asistencia del Dios Padre a través del Espíritu Santo para poder soportar lo que iba a venir por nosotros. Porque él no solamente era el sufrimiento físico de los golpes y los desprecios de aquellos que lo negaban, que lo vituperaban, que digamos que lo maltrataban, ¿sí? Y que lo despojaban de su ropa, sino que también toda la ira del Padre por causa de nuestro pecado iban a caer sobre él. Esto iba a ser una presión muy grande y solamente lo pudo soportar porque era Dios. No hay un ser humano en el mundo que pueda soportar lo que soportó Jesucristo en esa cruz. No hay nadie en el mundo, vuelvo a repetir esto, no hay nadie en el mundo, ni habrá nadie en este mundo que pueda soportar semejante castigo que recibió Jesucristo para pagar nuestros pecados. No hay ni lo habrá jamás un ser humano que pueda resistir. Solamente pudo resistir Jesucristo siendo el Hijo de Dios, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo de Dios para poder consumar cada una de ese flagelo, de ese dolor y consumar esa obra maravillosa y poderosa de nuestra salvación. Esta palabra consumado es el sello de nuestra salvación. Sí, es el sello, se sella nuestra salvación para la gloria de el Dios Padre, para la gloria de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a pesar, como te digo, del horror que le esperaba, el sufrimiento, el escarnio, la crucifixión, pero por sobre todas las cosas en convertirse en pecado por los pecadores. Porque como dice el libro de Segunda de Corintios, esto lo hablaba el apóstol Pablo, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, Pablo decía esta palabra: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto significa para que nosotros pudiéramos estar con una relación correcta, en una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo. Porque el pecado que consumó allí allí en el huerto del Edén, el pecado de Adán y Eva quebró la relación con Dios, y el pecado que entró por un hombre nos alejó de Dios, y la paga del pecado entró por un hombre, que es Jesucristo hombre, para que nosotros hoy podamos tener libertad de ese cautiverio del pecado. Por eso, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es algo poderoso. Por eso esa palabra consumado cierra o sella la salvación. Es un momento pleno, que es lo que está diciendo, que está satisfaciendo, estaba cumpliendo la demanda del Padre, la demanda que generaba que generaba la paga por ese pecado, la estaba pagando Jesucristo por nosotros, porque nosotros no podemos pagar por nuestros pecados. No hay nada que nosotros podamos hacer para que seamos perdonados, porque no es por obra, sino por gracia y misericordia, por medio de la fe, que alcanzamos salvación. El Señor se ha presentado en nuestra vida, nos ha dado la fe para creer que estábamos en pecado y delitos y muertos en esos pecados tremendamente terribles, para que nosotros hoy podamos ser salvos. Entonces es algo maravilloso. El Padre pagó, puso allí para que el Hijo pueda pagar el precio y calmar la ira de Dios. Por eso en Mateo capítulo 26, si me acompañan a Mateo capítulo 26, estas palabras habladas por Jesucristo allí en el verso 39, él dice estas palabras. Esto es una palabra que dice, yendo un poco más adelante, esto lo habla Jesucristo, se postró sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si estas palabras habladas por el Señor Jesucristo, en ese momento Jesús esperaba en la voluntad del Dios Padre. Él sabía que Dios podía quitarle de ese lugar. Sabía que podía sacarlo para que él no sufra, no tenga ese sufrimiento. Sin embargo, lo que estaba clamando era no morir en ese lugar, en el Getsemaní, para cumplir lo que se iba a cumplir en la cruz del Calvario. Pero todo lo que esto iba a generar, lo que iba a pasar, luego que cuando Judas lo encuentra, le da un beso y lo traiciona entregándolo,
sellando allí la condena de muerte, estaba sellando allí nuestra salvación, la salvación de nuestras almas. Mire qué tremendo es esto. Por eso esa palabra consumado es, tiene una raíz de una palabra que significa fin o propósito. Jesús cumplió el propósito con el que vino a la tierra. Y el propósito que vino a la tierra era justamente morir por los pecadores. Él lo cumplió, por eso dijo consumado es, o sea, selló, llegó al fin. Este es el fin de la salvación de la humanidad. Es algo que es muy trascendental, no es algo que uno lo puede tomar a la ligera. El Señor cumplió perfectamente su llamado y su propósito. Cristo cumplió perfectamente las profecías hechas acerca de él en el Antiguo Testamento. Esto había sido hablado ya desde la antigüedad de lo que iba a pasar. Esto era, el Padre venía planeando esto y lo venía avisando. Es como hoy la gente, uno viene avisándole que lo que viene más adelante para la tierra va a ser algo tremendo, va a ser una desidia, va a ser una cosa terrible, los juicios que van a venir de Dios. Así uno le advierte, le habla la palabra de Dios. Cuando uno sale a evangelizar y habla la palabra de Dios, muchos le niegan. Lo mismo hicieron con Noé. Allí cuando Noé, pregonero de justicia, él pregonó la palabra, predicó la palabra por muchos años. La gente no quiso creer. Por lo tanto, cuando comenzó el diluvio, comenzaron a golpear la puerta para que se le abra, pero ya no se podía abrir. Porque lo que Dios cierra, nadie puede abrir, y lo que Dios abre jamás, nadie lo puede cerrar. Por eso nadie pudo abrir la puerta de ese arca, y solamente se salvó Noé con su familia y todos los animales que Dios le había dicho que pusiera ahí adentro. Hoy por hoy, la iglesia debe anunciar esta palabra, por eso debe prepararse a entender que esta palabra consumado era el sello de nuestra salvación. No podemos dar lo que nosotros no tenemos. Él cumplió esas profecías dadas desde la antigüedad. Este es claramente, ¿no?, uno de los puntos que el autor de los evangelios quiere resaltar. Desde el comienzo del relato de la crucifixión hasta terminar, Juan dice 4 veces la frase: esto pasó para que se cumpliese la escritura. Si uno mira realmente lo que Juan estaba poniendo y realmente lo estaba diciendo, era porque necesariamente se tenía que cumplir algo que ya estaba planeado por Dios desde ya de los principios de los tiempos, ¿no? Y esto es algo realmente maravilloso. Por eso dijo en el verso 28, Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Sí? El plan de redención ideado por Dios desde la eternidad y llevado a cabo por Jesucristo fue revelado gradualmente a los hombres, especialmente a la nación de Israel. Es increíble que pensar en el nivel del detalle con que Dios fue revelando a los profetas de Israel acerca de Jesús. Y lo más increíble es verificar que todo lo que Dios dijo se cumplió, todo lo que Dios habló se cumplió en detalle, al fino detalle, a lo más profundo detalle se cumplió en las Escrituras, tal como Dios lo había revelado en el Salmo 22 o en Isaías 53, que Dios habló profundamente para maravillarse de la precisión con que Dios reveló la circunstancia de la muerte de Jesucristo en la cruz. Esto tiene que mostrar varias cosas que nosotros tenemos que tener presente. Primero, que Dios es soberano y está en control de todo lo que sucede en la tierra. Y esto es algo maravilloso de poder entender y creer y valorar. Porque yo quiero que me entiendas esta palabra, ¿no? Porque Dios no se le escapó. No fue algo que Dios se le escapó de las manos y que mataron a Jesucristo. No. El Señor, Dios, fue quien planeó esto y lo consumó con toda su directiva. Todo se cumplió a través de todo lo que Él iba a acontecer y lo que iba a sufrir. Lo había determinado plenamente el Señor, fue predeterminado por Dios. Jesús fue crucificado por los romanos a pedido de los judíos. Hechos capítulo 2, verso 22, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles,
versos 22 y 23 dice, varón israelita. Miren el primer mensaje del apóstol Pedro, allí luego de que viene el día de Pentecostés, que la presencia del Espíritu Santo se hace manifiesta en la humanidad, el Señor puso palabra en la boca del apóstol Pedro y en el primer mensaje que él habla dice estas palabras, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, con vosotros mismos, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Estas son palabras en verso 23 al 24, 22 al 24, de hecho, de los Apóstoles capítulo 2. Aquí Pedro no vacila en culpar a los judíos y a los romanos con la ejecución de Jesucristo, demostrando que ellos actuaron libremente dentro del plan determinado por Dios. Esto es lo que nosotros debemos entender y tenemos que tener presente con nuestra vida. Segundo, el propósito de Dios desde la eternidad fue que el Hijo de Dios se sacrificara por los pecadores de forma que la gloria de su gracia y la justicia se manifestase de tal manera, de tal forma que se completase en esa obra cuando el Espíritu Santo llegue a la persona, mostrando verdaderamente un nuevo comienzo para esa persona. Tercero, la obra redentora de Cristo está revelada, ¿sí?, validada y verificada por la palabra de Dios hablada por medio de los profetas del pueblo de Israel. Uno lee la palabra de Dios y se encuentra completamente que Dios cumple cada detalle de lo que Él habló y en lo que Él dijo. Porque eso es algo tremendamente poderoso que nosotros debemos tener en cuenta, y yo quiero en esta tarde que puedas prestar atención y que esto lo pongamos y lo tengamos en cuenta. Gloria al nombre de Jesucristo. Mire lo que dice Isaías 53. Voy a leer del verso 1 en adelante. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como es que escondió de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justos a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte de los grandes, y con los fuertes repartiré despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de mucho y orado por los transgresores. Se cumplió. Esta palabra se cumplió. La obra redentora de Cristo está validada y verificada por la palabra de Dios hablada por los profetas del pueblo de Israel.
Aquí está esta palabra de Isaías 53, por pleno conocimiento de Dios y determinación anticipada de Dios, se iba a cumplir esto. Por eso, cientos de años antes, se venía hablando paulatinamente, se venía hablando y revelando a los hombres gradualmente la obra redentora de Dios a través de Jesucristo en la cruz. Esto es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Cristo cumplió perfectamente la ley. El sacrificio de Cristo marca un fin de la antigua dispensación de la salvación. Su sacrificio es a todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban, o sea, todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento con animalitos, todo apuntaba, todo era la sombra de lo que iba a suceder, lo que iba a venir. Esto es lo que apunta, ¿no? Y todos los rituales religiosos, etcétera, apuntaban justamente a la obra redentora de Jesucristo. El autor del libro de Hebreos, deja en claro estas palabras. Y yo quiero que me acompañes, por favor, Hebreos, allí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 10. Esto es algo tremendamente poderoso que se cumple lo determinado por Dios, que cumple perfectamente la ley del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de la cosa, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercaban, a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributaban este culto limpio una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hacía memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no podrían quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por los pecados no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad con el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiación por los pecados no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Esta es una palabra que nosotros debemos tener presente, que el Señor Jesucristo cumplió con la ley, con la demanda de que tenía que haber un sacrificio, que tenía que haber sangre para remisión de pecado, porque si no hay sangre, no hay remisión de pecado. Él cumple esta palabra para que se haga manifiesta la obra redentora de nuestras vidas. Por eso la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Al que cree es limpiado por completo de todo pecado. Es limpiado, hecho nueva criatura. De modo que las cosas viejas pasaron, dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 18. He aquí son todas hechas nuevas. O sea, todo fue hecho nuevo. Nuestros pecados fueron borrados, ¿sí? Y Dios ya no ya no los tiene presentes, no lo viene a memoria. Los llevó y los depositó en la cruz del Calvario para nunca más acordarse de nuestros pecados. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo para que nosotros hoy tengamos la bendición de poder ser salvos. Es algo maravilloso. Cristo pagó plenamente nuestra deuda. Como dijimos anteriormente, la palabra traducida como consumado también puede usarse en algunos contextos para decir que se terminó de pagar una deuda. Por eso te hablaba, ¿no?, que esa palabra tesleo significa pagar una deuda o satisfacer, ¿no?, a alguien que se le está deudando. Entonces, se paga una deuda, la transacción fue finalmente completada. O sea, Jesucristo completa la transacción que se tenía que hacer para que fuéramos nosotros salvos. Él fue al mercado de esclavos donde nosotros nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados y preguntó, ¿cuál es el precio? Le dijeron sangre y él dijo, pago.
pago por ellos. Esta palabra consumado es tiene que ver con algo tan profundo y tan maravilloso que no lo debemos dejar de perder de vista. Esta palabra consumado es, y nosotros tenemos tenerla presente cada día porque es el sello de nuestra salvación. Es el momento preciso donde Cristo sella la salvación de nuestras almas, donde escribe el libro de la vida nuestro nombre, donde nos da la esperanza bienaventurada de un día poder entrar al reino de los cielos. Ahí se abre la puerta de acceso hacia el Padre, ahí se rompe el velo de arriba abajo, dejándonos la oportunidad de poder entrar nosotros delante de la presencia del Padre para hallar misericordia y oportuno socorro. Él nos da la posibilidad, a través de su sangre, que nosotros podamos dirigirnos directamente al Padre, pidiéndole en su nombre que nos ayude, que nos sostenga, que nos guarde, que nos proteja, que nos cuide, que nos ame y todo. ¿Sí? Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. En la cruz del Calvario, con su muerte, Cristo compró una vez y para siempre un pueblo para sí mismo. ¿Sí? Fue consumado en la cruz. Cuando Jesús dijo consumado es, también tenía en mente la compra de un pueblo que sería santificado por medio de su sacrificio. Por eso es algo importante que nosotros debemos tener muy en cuenta. Este sacrificio en la cruz fue para quitarnos a nosotros, quitarnos del pecado, o sea, borrar por completo nuestra maldición del pecado y de la muerte que pesaba sobre nuestra vida. Él cargó por nosotros esto para hacer un pueblo santo y puro para Él, porque sin santidad va a ser imposible verle. Por eso es necesario que nosotros podamos entender que el Cristo de la gloria es aquel que nos labró, nos limpió, pero que también nos santificó. Y esta palabra nos lleva a que seamos santos, a que buscamos la presencia de Dios. Fuimos llamados a salir fuera de un sistema del mundo. Fuimos llamados en un sistema de pecado, un sistema oscuro, un sistema de tinieblas. Por eso que hay una nueva vida, un nuevo corazón, una nueva vida en Él, y es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Esto lo hablaba porque yo creo que es algo tremendamente tan importante, ¿no?, de comprender. Esto lo hablaba el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, ¿no? Y esto lo habla de una manera tan gloriosa y tan poderosa que habla de una nueva vida en Él, ¿no? Dice capítulo 4, verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovado el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes se belino uno con otro, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es una palabra realmente que habla de esa nueva vida que genera Jesucristo en ese momento cuando habla consumado es. Por eso es algo maravilloso. Nuestra salvación fue consumada en la cruz cuando Cristo dijo consumado es, ¿sí? Y también tenía en mente la compra de un pueblo que sería santificado por medio de su sacrificio, un pueblo que le adoraría por la eternidad. La obra redentora de Cristo es totalmente suficiente para nuestra salvación.
No hay otra cosa necesaria. Nosotros solo tenemos que aceptar ese sacrificio creyendo que es suficiente. Y fue allí en la cruz que nuestra redención se cumplió totalmente y fue sellada. Cristo no murió para que tengamos la posibilidad de simplemente de enriquecernos y tener fama y tener fortuna y nada que se le parezca. Cristo murió para darnos la salvación de nuestras almas y darnos la posibilidad que un día podamos entrar en el cielo. Cristo murió efectivamente para todo aquel que cree en Él sea salvo. Y esto es una palabra que nosotros debemos tener presente. Fue el sacrificio de Jesús el cual propició, o sea, calmó la ira de Dios hacia nuestros corazones y expulsó, o sea, y expió, y cubrió, porque expiar significa cubrir nuestros pecados. Por lo tanto, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Estas palabras de la cruz tienen que haber quebrado nuestros corazones. Estas palabras de la cruz tira por tierra tantas enseñanzas malas, tantas cosas que por ahí uno hizo mal, tanto pérdida de tiempo que hemos tenido en el Evangelio, hemos dejado pasar esta oportunidad de servirle por andar ensimismado, preocupado por mil cosas. Esto te enseña el Evangelio verdadero. Este es el Evangelio verdadero. Este es el Evangelio de Dios, el Evangelio verdadero, la muerte de un inocente por los culpables. Y hoy nosotros somos ese pueblo maravilloso del Señor, ¿no? Y es algo que nosotros, no sé, creo que no debemos perder de vista. Es algo que no podemos nosotros perder de vista, ¿sí? No podemos perder de vista. Y esto lo decía Pedro, primera de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, verso 10, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjero y peregrino que abstengáis los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo una buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los que no conocen a Dios, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, el día que Cristo llega a sus corazones, ¿verdad? Al considerar vuestras buenas obras. Que Dios te bendiga. Y que estas palabras habladas de la cruz, estas enseñanzas que el Señor nos da de la cruz, desde la cruz podamos ponerla por obra y que estas enseñanzas quiebren nuestra vida para poder vivir una vida santa y pura para Él, que es lo que debemos hacer nosotros, vivir una vida que agrade el nombre del Señor. Oramos al Señor. Que Dios te bendiga, iglesia, y te aliento a no bajar los brazos y a seguir estudiando la palabra de Dios. Hay tanto por aprender, hay tanto por saber de Dios, todavía no hemos comprendido nada, ¿sí? Como decía Job, te había oído, pero ahora que mis ojos te ven. Dice que se humilló hasta el polvo, sí, hasta el polvo de la tierra se humilló, reconociendo que Dios es el todo. Que en esta tarde nosotros podamos reconocer de esta manera este sacrificio en la cruz, no como algo poético, no como algo de como si fuese una escena de una tragedia para que nos lamentemos, simplemente caigan lágrimas de nuestros ojos, sino para valorar la obra redentora de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Señor Dios, te damos gracias por Jesucristo. Estas palabras que hemos hablado de la cruz, cada palabra que fue hablada, cada mensaje que hemos recibido de ti, a partir de ese momento, esas 7 enseñanzas de la cruz ha quebrado nuestro corazón, Señor. Nos ha humillado por completo, hemos comprendido lo maravilloso y glorioso que eres tú, Señor. ¿Cuánto, Señor, por pedirte perdón? ¿Cuántas veces te damos la espalda? ¿Cuántas veces queremos dejar todo? Cuando viene una prueba, cuando viene una lucha, Señor, enseguida abandonamos. Somos tan cobardes que no nos damos cuenta lo maravilloso que es poder estar delante de tu presencia. Por eso hoy nos venimos agradecidos, pero también venimos a pedirte perdón.
Perdón y misericordia por nuestras vidas, porque no merecemos nada, sin embargo lo tenemos todo en ti, Señor. Gracias por ese sacrificio del Cordero de Dios. Gracias porque fue algo determinado, anticipado por Dios desde la eternidad, habladas por los santos profetas de Dios que anunciaban tu palabra, fueron profetizados. Ese sacrificio fue profetizado desde la antigüedad. Fue hablado al pueblo, pero no quisieron entender. Y tampoco muchos en estos tiempos tampoco creerán en ti, Señor. Y muchos se irán al infierno por sus propios medios, porque no quisieron pasar una eternidad contigo. Por eso hoy nos humillamos delante de tu presencia y te rogamos que nos dé la fuerza, que nos des el vigor y la gracia para poder seguir adelante buscando tu presencia, adorándote y buscando de ti para ser exaltado por sobre todas las cosas, Señor. Porque sabemos, Señor, que estamos en tus manos, que vamos a ser puestos, Dios mío, en un lugar de privilegio en los cielos cuando podamos heredar esa eternidad que tú nos das, Señor. Te engrandecemos, te adoramos, te glorificamos y nos humillamos delante de tu presencia. Y Dios, tú has quebrantado a Jesucristo para que, Dios mío, Él pueda calmar la ira del Padre por causa de nuestros pecados. Gracias por expiar nuestros pecados, gracias por cubrir nuestros pecados, gracias por comprarnos a precio de sangre, gracias por haber derramado esa sangre poderosa en la cruz, ese sufrimiento, cada una de las situaciones que viviste hasta llegar a la muerte y muerte de cruz, haciéndote maldito en el madero, fue por nosotros. La muerte del inocente por los culpables. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque verdaderamente hoy podemos comprender que fue hecho pecado por nosotros, porque el Padre, tú lo hiciste pecado por nosotros, siendo que Él no pecó jamás. Gracias, Señor. Gracias por tu obra redentora. Gracias por tu salvación y por habernos dado esta enseñanza durante estos martes, Señor. Ha sido de alimento para nuestras almas. Sigue hablando a nuestros corazones. Aquí estamos dispuestos. Aquí estamos dispuestos. Nuestro corazón está abierto para recibir todo lo que tengas preparado para nuestras vidas. Nos humillamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios repose sobre tu vida y tu corazón. El martes continuamos con una nueva enseñanza de la palabra del Señor. Dios te bendiga.